DS, disculpe, sí. No, no. Si lo quieren hacer, como aclaró Carlos, tomando y considerando la rigidez torsional, mejor. ¿Sí? Pero bueno, como mínimo les pedimos esto. Porque si lo toman como este que dibujé yo, ustedes lo tienen resuelto en el apunte y fíjense el error que les da. ¿Sí? Un error importante, creo que era el del 30%. No recuerdo mal. Y No recuerdo mal. 24, 30, algo así. ¿Eh? Pero es que ahí, aunque lo tomen sin rigidez torsional, también necesitan los puntos esos que vos marcaste recién. Porque sin rigidez torsional es una cruz nada más con 4 puntos en los dos sentidos. Con 5 puntos en los dos sentidos. Profe, ahí nos falta un punto más afuera también. No Sí, porque sí. está justito. No. No, pero para las condiciones de contorno van a necesitar. O Van a sea, para necesitar calcular el punto de la acá. izquierda necesitas 2 puntos para la izquierda. Claro. Claro, eso es la otra que me quería referir. Que, por ejemplo, la separación entre el borde y el centro de la placa está dado por S/4, ¿puede ser? Y es lo que Sí. tengo, Este claro, el que y marqué eso es yo lo es que S yo, sobre 4. claro, y eso mismo yo lo tengo que replicar a la Claro. izquierda o a la derecha para justamente tener la misma condición Bueno, por el problema. ahí, acá les resolvemos una cosa, se la decimos nosotros y se la dejamos picando a usted para después. Lo quieren tomar así, tómenlo así sin rigidez torsional, ¿sí? Y termina acá. Y les queda un punto más afuera, ¿sí? Para poder aplicar la condición de contorno. ¿Sí? ¿Eso para qué caso es, profe? ¿Para con Sin rigidez rigidez? torsional. ¿Sin? Sin rigidez torsional. Ahora yo les digo, yo necesito, por X motivo, considerar estos puntos. ¿Qué hago? Considerar el perímetro. Considerar un punto en el perímetro. ¿Qué hago? Piénsenlo ustedes eso. Si quieren, para resolver el trabajo práctico, sin rigidez torsional, con esto así. ¿Sí? Disculpe, cuando habla de algún punto del perímetro, ¿está diciendo algún borde directamente? Exacto, sí, sí, necesito los bordes. Bueno, en nuestro caso, como ejemplo, la viga del centro, perdón, la placa del centro eh, la tendríamos que, o sea, no sé si la suponíamos como totalmente empotrada Es a que la placa está. del centro, por lo tanto, las condiciones de borde en el punto que usted dice, las afueras o en el borde, va a ser cero. Sí, sí, no, pero yo me estoy refiriendo a la cantidad de puntos que tienen que tomar, ¿sí? De acuerdo al último punto de la malla. ¿Sí? No lo estaría Fíjense eso. entendiendo. Miren las condiciones de contorno y cómo tienen que tomar los puntos para poder justamente aplicar las condiciones de contorno de borde y reducir incógnitas. ¿Sí? Si estaba empotrado, los descensos del punto anterior y el punto posterior son iguales. Si está articulado, son iguales y opuestos. ¿Sí? Bueno, miren, eso se lo dejamos para que lo miren ustedes. ¿Lo quieren resolver? Resuélvanlo como mínimo sin rigidez torsional con esta cruz, ¿sí? Que le estamos marcando. Es de diferencia finita, ¿no? ¿Sí? Y una consulta más, la carga Q siempre se toma, o sea, una carga por unidad de superficie, ¿puede ser? Sí, sí, la carga en las losas, en las placas es unidad de fuerza por metro cuadrado, por Está unidad de bien, y superficie. Sí. claro, y en nuestro caso sería la total, o sea, no tenemos que utilizar damero ni nada, damero o lo que sea. No, no, Eh, no, porque después para comparar, ¿sí? Para comparar, calculen con la tabla de Kalmanov el momento en el tramo, ¿sí? El máximo de tramo con Q igual a G más P, y listo, con la carga total. Entonces ahí lo que les pedimos es que comparen la discretización que hicieron por diferencias finitas, ¿sí? Con el valor de la tabla. perfecto, ¿Sí? perfecto, gracias. No, por favor. Profe, una consulta. Las Sí. tablas de Kalmanok es para un mu igual a cero, ¿no? Sí, Ok, sí. yo para saber que, porque yo para el de diferencia finita usé mu igual a cero también, para que quede Sí, comparable con la de Kalmanok, sí, pero no estaba perfecto. seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, yo también voy a hacer la otra pregunta.
Así que, Sí, perdón. Sí, está bien. Gracias por. Está bien la acotación que hice. Bien. No sé si quieren consultar algo. Si no, seguimos con lo que veníamos viendo la semana pasada, que empezamos con elementos finitos. Bien. Recuerden, voy a hacer un reconto rápido de lo que estuvimos viendo. Nosotros necesitamos analizar el continuo. Para analizar el continuo tenemos que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Donde, ¿sí?, las variables o los resultados son funciones. Esas funciones tenemos que aplicar condiciones de contorno. No siempre se puede llegar a buen puerto, entonces se busca un modelo discreto, ¿sí? Entonces el modelo discreto lo resolvemos con un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿sí? Entonces, cuando el discreto, el elemento en el que yo discretizo, que en este caso va a ser un elemento finito, el tamaño tiende a cero y la cantidad tiende a infinito, mi discreto tiende al continuo. Y mi sistema de ecuaciones algebraicas también tiende a infinito, ¿sí? Cuanto mayor sea la discretización, más fina sea, mayor va a ser mi sistema de ecuaciones. Bien. Bueno, entonces, lo que hacíamos, aplicábamos el teorema de los trabajos virtuales, pero en una forma general, ¿sí? Donde no podíamos utilizar los esfuerzos característicos que estamos utilizando en análisis estructural, sino utilizábamos tensiones y deformaciones específicas. Entonces, medíamos el trabajo del elemento en el sistema equilibrado en el elemento en mi sistema deformado, ¿sí? Y analizábamos el desplazamiento del elemento como la suma de tres movimientos como rígido, más una deformación en una dirección, otra deformación y dos distorsiones. Llegábamos a la expresión de trabajo, ¿sí? Analizábamos los vectores, ¿sí? Acá imponíamos el comportamiento del material, o sea que ya a partir de ahora esto vale para un material de comportamiento elástico lineal, ¿sí? Y presentábamos el elemento de modelación, que era un elemento de elasticidad plana, triangular, de 3 nodos, ¿sí? Cada nodo tenía 2 incógnitas, lo marcaba acá, que es el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, ¿sí? Bien, adoptábamos estos polinomios lineales, que eran justamente la función corrimiento nodal, ¿sí? Y empezamos a operar de forma, bueno, se plantea en forma matricial, exponíamos las deformaciones específicas, ¿sí? Acá vemos que cuando aplicamos la definición de deformación específica, o sea, derivamos el U y el B respecto de X y de Y, o sucesivamente de Y y de X cruzado para distorsión, quedaban constantes, ¿sí? Por lo tanto, la primera conclusión es que para este elemento, con estos polinomios de aproximación, las deformaciones específicas son constantes, por lo tanto las tensiones son constantes dentro del elemento, ¿sí? Bien, entonces, le poníamos a cada uno de los nodos las coordenadas en los corrimientos, llegábamos a esta expresión matricial, ¿sí? Despejábamos justamente el vector alfa, lo reemplazábamos en la ecuación 4 y llegábamos a esta expresión, ¿sí?, a esta matriz, donde estas se denominan funciones de forma, ¿sí?, que es el resultado del producto de A por E a la menos 1. Bien. Una cosa importante de lo que se hizo ahí, Daniel, Sí, si me permitís, sí, y antes de que me ahogue, es que fíjense, los coeficientes de ese polinomio son desconocidos. Al imponer las condiciones de borde y despejar los alfa, ¿qué es lo que se hizo? Se puso los alfa en función de quién? De las características geométricas del elemento A, B y H y de los corrimientos nodales del elemento. Y por lo tanto, ese vector U, ¿qué es lo que nos da? El corrimiento de un punto interior o del perímetro del elemento en función de ¿qué? De las coordenadas del punto que está en la matriz A, de las dimensiones del elemento que está contenidas en la matriz E o en su inversa, y lo importante es que está también en función de ¿quién? De los corrimientos nodales
del elemento. Eso es, se volaron los coeficientes incógnitas y se puso todo en función de una variable que la elige uno, que son x e y, las coordenadas del punto del interior o del perímetro del elemento donde uno quiere conocer los desplazamientos. Fíjense que ese vector u tiene las componentes u y b. Me voy un cachito para arriba para mostrar el elemento. Sí, dale. ¿Ven que están todas en función de A, B y H? ¿Sí? Y ven que u, para en esa segunda ya que estás ahí. Un poquito más arriba. Más, a donde está el dibujo del triángulo. Ahí. Ven que ese u es el vector desplazamiento asociado a un punto interno del elemento. Y lo llama U1 ¿a qué? Al valor de ese vector en el nudo 1, U2, etc. U3. Es el valor de U en cada uno de los nudos. ¿Y U2 qué es? El vector U2 que tiene las componentes horizontal de ese vector y la vertical, U2 y B2. Lo importante de acá tienen que quedarles en claro que se expresa el vector desplazamientos de un punto cualquiera del elemento en función de los corrimientos nodales, de las coordenadas del punto y de las dimensiones del elemento, A, B y H. Eso es. Bueno, eso quería... No, está bien. No estamos haciendo un Creo que, recuerdo. creo que está explicado después, me parece. Sí, igual es un poco lo que habíamos hablado la semana pasada. Bien, estas funciones reciben el nombre de funciones de forma, porque también se utilizan para interpolar la forma de los elementos. Solo se va a ver bien cuando se expliquen elementos isoparamétricos después de que terminemos con esto. Bien. Profe, una consulta. Sí. Me parece que esta parte no la habíamos llegado a ver la semana pasada. ¿No? Se había No. quedado hasta la expresión de la forma matricial. Hasta ahí habíamos llegado, me parece. ¿Acá? Entonces, discúlpenme, con razón. Está bien. Sí. Entonces, discúlpenme, yo pensé, no sé por qué, pensé que habíamos llegado hasta acá. Bien. Bueno, entonces. ¿Quedó claro lo que se dijo? Discúlpame, Daniel, ¿quedó claro esto que se explicó medio rápido? Muchachos y chicas. Igual Carlos, lo voy a repetir porque yo pensé que habíamos llegado hasta ahí. Yo también. Bueno, no me importa. Bueno, seguimos acá. Bueno, fíjense, como dijo Carlos, ese vector U es cualquier punto del elemento. Entonces, yo ahora lo que se va a hacer, es expresar los vectores corrimientos nodales. Ven que es U1, B1, U2, B2, U3, B3. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es eliminar alfa, que son nuestras incógnitas. Ven que lo dice ahí. El próximo paso es eliminar las constantes alfa, o dicho de otro modo, buscamos expresarlas en función de los corrimientos nodales. Ya que como resolvemos la estructura aplicando el método de las deformaciones, lo primero que tenemos que obtener, lo tenemos al aplicar el método, son los desplazamientos nodales de la estructura. ¿Sí? Un poco más ordenado lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Entonces, ¿qué hago? En los polinomios de interpolación, ¿sí? Reemplazo la coordenada en función de la coordenada local que le pusimos al elemento, ¿sí? Que está dibujada en el triángulo, que es el elemento de modelación que estamos utilizando, donde el nudo 1 tiene menos A, 0 en I, ven que es alfa 1 más menos alfa 2, más 0 alfa 3, el B1 es alfa 4, menos A, que es la coordenada en X, más 0 alfa 6, que es la de Y, y así sucesivamente en los tres nudos. ¿Sí? Los expresa en forma matricial, y fíjense que la matriz queda en función de las coordenadas nodales. ¿Sí? Bien. Entonces me queda que el U del elemento es igual a E por alfa. Bien. Despejo alfa, ¿sí? Y justamente este alfa lo introduzco en esta expresión. Acá. ¿Sí? Este alfa, que lo despejé de esta expresión cuando el U de cualquier punto lo convertí colocando las coordenadas nodales en U de cada uno de los nudos, ¿sí? Lo despejo de acá y lo introduzco justamente en la expresión 4, que es la que marqué arriba. ¿Sí? Entonces, a este producto de matrices, ¿sí? Que es A por E a la menos 1, es esta matriz que está acá. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos términos se llaman funciones de forma y son función justamente de la geometría del elemento. Ven que están todas
todas las variables de la geometría del elemento, A, B y H. Y aparte, las coordenadas X, Y, porque justamente U y B, ¿sí?, van a depender del punto de análisis. ¿Sí? Bien. ¿Está? ¿Está acá? Entonces, bueno, de vuelta. Esta función, sí. Las funciones de forma reciben este nombre porque también se utilizan para interpolar la forma de otros elementos. ¿Mm? Y una cosa, déjame decirle respecto de ahí quédate, gracias. Fíjense las funciones de forma como están distribuidas. Ven que, por ejemplo, la primera es de esa matriz de 2 por 6. Ven cómo está, viene la 1, 1. Comparen la 1, 1 con la 2, 2. ¿Cómo son? ¿Ven cómo son iguales? 1, 1 con 2, 2. Miren el 1, mouse. 3. Ven que Sigan la el 1, mouse de 1 es igual a la 2, 2. La 1, 3 es igual a la 2, 4. ¿Sí? Y la 1, 5 es igual a la 2, 6. En eso. Y por lo tanto, fíjense, si yo quiero calcular la componente U en un punto, qué sé yo, de coordenadas X, Y cualquiera, ¿cómo se hace? Es fila por columna, ¿no? Fíjense, si yo hago la fila 1 por el vector columna de desplazamientos nodales, fíjense, ese producto, entra, que yo quiero calcular la componente, repito, U, hago la fila 1 por el vector columna de desplazamientos nodales. Fíjense que solamente depende de los corrimientos nodales de la componente en X, ¿sí?, de los corrimientos nodales. No depende de los B1, B2 y B3. ¿Ven cómo viene dado la cosa? Ven que cuando multiplica los términos de la fila por el 2, el 1, 2, el 1, 4 y el 1, 6 coinciden con la posición de B1, B2 y B3, dan 0. Viceversa con la segunda fila de la matriz. El 2, 1, el 2, 3 y el 2, 5, ¿sí?, cuando multiplico me hacen el U igual a 0. ¿Sí? Eso viene porque después de ahí se sacan expresiones que se pueden llegar a comprimir más todavía. Eso lo vemos más adelante después, cuando veamos, como dijo Daniel, elementos isoparámetricos. Bueno, eso quería destacar nomás. No, perfecto. Bien, nos van parando. Bueno, entonces, ahora necesitamos, ¿sí?, calcular justamente las deformaciones específicas. Entonces, colocamos el vector de formaciones específicas, es el vector que está compuesto por epsilon x, epsilon y gamma x. ¿Sí? Y este es nuestro operador, ¿sí?, justamente para este elemento de comportamiento estado plano. ¿Sí? Fíjense que está dispuesto de tal manera el operador derivada que al multiplicar justamente a L, siendo L este producto, ¿sí?, me genera el producto de este operador por la matriz, me genera justamente estas derivadas, que son las deformaciones específicas. Pero guarda que ahí está llamando L al operador, y U es todo el producto que tenés arriba. Exacto, perdón. Acá tenemos ¿sí? Sí, discúlpenme, es este que está acá. Entonces, el operador por U me genera el épsilon, que es este vector. Ven que épsilon es B por el U del elemento. Donde, de vuelta, si aplico este operador al U, me va derivando de tal manera, fíjense la posición, haciendo el paralelismo con lo que comentó Carlos arriba. Fíjense que tengo en la primera fila derivada de x0, en la segunda fila 0 derivada de y, y abajo las derivadas cruzadas, justamente con el producto de la primera fila por el vector me da epsilon x. El producto de la segunda fila por el vector me da epsilon y, y el producto de la tercera fila por el vector me da epsilon x. ¿Ven los operadores cómo están dispuestas las derivadas? Bien. O sea, el operador, una cosa, el operador en derivadas parciales depende de, como le dijo Daniel también, el tipo de problema que se esté analizando, y uno lo arma en función de a lo que quiere llegar. Está claro, no hay nada fijo. Si el elemento fuera un elemento de barra, sería otro el operador.
Si fuera un elemento de placa sería otro, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Eso. No, está perfecto. Van a ver que, por ejemplo, cuando veamos la parte de placas, este operador es distinto. Está asociada a las deformaciones específicas que necesito para el análisis de una placa. ¿Sí? Placa, si dije barra, perdón, placa. ¿Sí? Bien, entonces, el epsilon, ¿sí? Cuando yo aplico el operador, me queda B por el U del elemento. Y acá tienen el producto, ¿sí? Del operador por el vector U resuelto. Se saca el factor común 1 sobre 2 áreas, y fíjense que depende directamente de las coordenadas del elemento. Ven que tengo menos H, H, menos A más B, y sucesivamente. ¿Sí? Desde ya, epsilon x es igual a 2a por esta fila, por esta columna. ¿Sí? Y fíjense lo que dice abajo. El hecho de que los términos de la matriz B sean constantes nos dice que también que las componentes del vector dentro del elemento son constantes. Se observa además que es nula la sumatoria de la fila de la matriz B, lo cual es condición necesaria para asegurar que el polinomio de interpolación, perdón, aproximación, elegido es capaz de representar el movimiento como rígido del elemento, ¿sí? Que es uno de los movimientos que marcamos justamente cuando hicimos el análisis para plantear el trabajo interno. ¿Se acuerdan que eran 3 movimientos como rígido, que eran 2 traslaciones y una rotación, más 4 deformaciones, 2 alargamientos y 2 distorsiones? ¿Sí? Bien. Nos paran, nos preguntan. Bien. Ahora, ¿a qué queremos llegar? Necesitamos llegar a la matriz rigidez del elemento porque, acuérdense, reiteramos, lo dice acá, estamos aplicando el método de las deformaciones para calcular el U, que son justamente los corrimientos nodales, los corrimientos del elemento que necesitamos saber, es K menos 1 por P, ¿sí? O P igual a K por U. ¿Sí? Lo que vimos en el método de las deformaciones. La única diferencia de acá, que el elemento de modelación es otro. ¿Sí? Entonces tuvimos que plantear de otra manera el teorema de los desplazamientos de los trabajos virtuales en forma general, con tensiones y deformaciones específicas. como está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá lo tenemos planteado de manera general, trabajo externo, trabajo interno. ¿Sí? Recuerden que habíamos llegado primero a esta expresión, ¿sí? Después, cuando pudimos imponer el comportamiento del material, llegamos a que sigma era D por epsilon, ¿sí? Cuando justamente impusimos que el comportamiento es elástico lineal. Entonces tenemos a la izquierda el trabajo externo, a la derecha el trabajo interno, y tenemos discretizados en verde los componentes del sistema deformado y en negro los del sistema equilibrado. ¿Sí? Bien. Entonces, como nuestro objetivo es armar la matriz rígida del elemento, aplicando el teorema de los desplazamientos virtuales, debemos imponer para el caso que P sub T sea igual a 0, y todos los elementos del vector U sub R más 1. Por lo tanto, llamamos U sub E al vector corrimiento nodal impuesto. U sub R y P transpuesta al vector reacciones de vínculo RT, que es, bueno, esto es un poco lo que habíamos definido al principio, ¿no? Entonces nos queda, que P transpuesta por U sub E es igual a la integral sobre el área del epsilon transpuesta por el vector epsilon transpuesta por la matriz D por epsilon transpuesta por el diferencial de área. Bien. Ahí déjame recalcar una cosa, que ese P minúscula traspuesto es el vector de fuerzas nodales en el elemento, que es lo mismo que el vector SR traspuesto. Está el R, ese P de colegio primario que está ahí que está marcando Daniel en la expresión 7, es lo mismo que el vector R mayúscula traspuesto que está arriba. El otro P mayúscula traspuesto es un vector de fuerzas puntuales que está en algún lugar del elemento. Ese, como el elemento no está sometido a ninguna carga estática y despreciamos el peso propio, es decir, la fuerza de masa, las únicas fuerzas que consideramos son las fuerzas nodales, debido a corrimientos impuestos. Ven que los UR ahora son los U supra E. ¿Ok? Bien. Entonces, perfecto. Entonces, lo que ahora hacemos es
imponemos los desplazamientos del sistema deformado y medimos el trabajo, ¿sí?, de la fuerza del sistema equilibrado en el sistema deformado. ¿Sí? Imponemos y medimos el trabajo de las fuerzas del sistema equilibrado, lo ven acá en el sistema deformado. Ven los que les aplicó Carlos, los C0 y P0, y las fuerzas de masa son igual a 0. Bien. Entonces, el épsilon, como lo vimos antes, ¿se acuerdan que era la derivada de U? ¿Sí? El operador L, esto era L por U. Entonces, el épsilon es B por el U del elemento. Transponemos, me queda que épsilon traspuesta es igual al U del elemento traspuesto por B traspuesto. Lo reemplazo en esta expresión, ¿sí? Fíjense que lo que voy a reemplazar es el épsilon traspuesto por esto. Y me queda de esta manera. Entonces, transpongo de acá el U del elemento, ¿sí? Y de acá, fíjense, saco, ¿qué puedo hacer? Lo puedo simplificar. Y me queda, simplifico los U traspuestas U del elemento traspuesta, ¿sí? Me queda que P es igual a la integral sobre el área de B traspuesta por D por diferencial de área, y saco afuera el vector U del elemento. Fíjense, esto es una magnitud estática, ¿sí? Esto es una magnitud cinemática o elástica, que son los vectores corrimientos. Y esto también es una magnitud estática, ¿sí? Entonces, esto es lo que definimos como matriz rigidez del elemento. Esta, que es la integral sobre el área de B traspuesta por D por B, por diferencial de área, ¿sí? Es la matriz rigidez del elemento. Fíjense que acá está la matriz D, que la matriz D nos está marcando el comportamiento del material. Y B, ¿sí? Recuerden que era la derivada de U, ¿sí? El vector corrimiento. Bien. Entonces, acá definimos la matriz rigidez del elemento. Fíjense que acá queríamos llegar, ¿sí? A que P era igual a K por U sub E. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que vimos en el método de las deformaciones. ¿Qué es lo que cambia acá? Y K sub E. Justamente porque cambió el elemento de modelación. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Va a haber que rotar, va a haber que poner la matriz rigidez dentro de la estructura, o sea, aplicar lo que vimos de la matriz traslación. ¿Sí? Eso sigue exactamente igual. Lo que cambia netamente es el modelo, el elemento de modelación, por lo tanto, esta es la parte que cambia acá. ¿Sí? El otro día hablamos y nos extendimos un poco con el tema de cálculo variacional, porque alguien lo preguntó también, si vas en un curso, esto seguramente lo van a ver con una introducción al método de cálculo variacional y con los teoremas energéticos. Pero para nosotros, esto hay que darlo de esta manera para que no se pierdan los conceptos justamente de rigidez, de sistema equilibrado, sistema deformado, que son más visibles, ¿sí? Que si le hacen un enfoque netamente matemático y le arrancan del cálculo variacional y entran a los teoremas energéticos. ¿Sí? Ahí, si lo ven por cálculo variacional, anda un poquito más arriba, por favor. Decime. Ahí, en la primera ecuación de esa hoja, de la hoja 13, creo que 13. es. Ahí está. Ahí, en esa primera ecuación, ven que dice U supra E traspuesto. En vez de aparecerles U supra E traspuesto, les va a aparecer que la variación de U, el delta U traspuesto, porque eso no se lo van a decir. En vez de decirles los corrimientos del sistema deformado, les van a decir una variación al campo vectorial de desplazamiento, que está bien, pero es lo mismo, pero hay que meter, como les decía ayer, más matemática. Entonces, nosotros preferimos seguirlo dando de esta manera, ¿sí? También se puede dar de esa manera trabajos virtuales. No es una gran cosa, pero tendríamos que reescribir todos los apuntes y meternos a dar más matemática, entonces preferimos seguir con la misma. Tal vez algún día cambiemos, no sé, vamos a ver. Pero Sí, no, llegan a ver lo mismo. Sí, igual le somos sinceros, porque esto lo hemos hablado. Desde el punto de vista conceptual, para nosotros es más visible así, ¿sí?
Por ejemplo, yo no sé si este año, pero a los de mecánica, los de ingeniería mecánica, el profesor de matemática, de cálculo avanzado, que es un matemático, no sé si es profesor o licenciado, sinceramente eso no lo sé, le daba Licenciado. elementos finitos desde el punto de vista Macaregui es el matemático. ¿Eh? que Macaregui es el licenciado. Ah, bien, bueno, ahí está. Les estaba dando elementos finitos desde el punto de vista netamente matemático. ¿Qué concepto puede sacar un ingeniero, ¿sí? Si no conoce el método y se lo explican netamente desde el punto de vista matemático? ¿Sí? Y Como la matriz rigidez, el vector de desplazamiento nodal, bueno, y todo lo que vamos a ir viendo, ¿cómo lo puedes traer? Entonces, por eso nosotros damos así, que para nosotros es mucho más visible los conceptos que nosotros queremos mostrar. Y la culpa no es del profesor, la culpa es de los que mutilaron a mecánica, la descuartizaron. Creo que ya se los dije más de una vez, pero siempre viene a partir del 98, creo que fue que metieron estos planes abominables. A mecánica le hicieron pelota. En el plan 79, que es con el que me recibí yo, era la carrera, era súper completa. Tenía como 52 materias, creo, o 48 materias, creo que nosotros teníamos 43. Yo hice 41 por ser técnico, no tuve, no, 43 ¿por qué? Ah, porque me dieron aprobada dibujo y yo di inglés libre. Pero ellos tenían que 4 o 5 materias más, era la carrera más completa. Vinieron con este cambio y le hicieron pelota. Y le pusieron elementos finitos, porque se lo pidió la CONEAU, y ¿dónde lo pusieron? En cálculo avanzado. En una materia de 1 hora y media por semana, y se la dan a dar a un pobre, a un profesor, un licenciado en matemática, que tal vez lo maneja muy bien el método, pero lo tiene que dar en una facultad de ingeniería y en 2 últimas clases de 1 hora y media. ¿Cómo hace el tipo? No es culpa de él, no estamos diciendo que sea culpa de él. No, desde ya. Y fíjense lo importante que es la primer parte de los conceptos de elasticidad que vemos. Ustedes saben el comportamiento del medio continuo, el comportamiento de una placa, el comportamiento de los estados planos de tensión y deformación, o sea que tienen idea, ¿sí?, de cómo es el comportamiento del elemento, cómo va asociado al elemento de modelación, ¿sí? Como, por ejemplo, lo último que vimos, el operador derivada tiene que estar asociado al comportamiento del elemento. Yo, por ejemplo, sé que en un estado plano de tensiones, las deformaciones específicas son epsilon X, epsilon Y, gamma XY. ¿Sí? En una placa saben que tengo 2 rotaciones y un desplazamiento vertical. Entonces, el operador derivada tiene que estar asociado a las deformaciones específicas de acuerdo a las incógnitas del elemento. Fíjense que si no hubiesen visto eso, lo que estamos hablando, entenderían la mitad. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguien va a hacer un curso, una maestría, un curso de posgrado, lo que fuese, y le dan elementos finitos, como estamos hablando, con los teoremas energéticos, iniciando del método matemático, sabe, porque conoce los conceptos, digamos, del análisis estructural, no netamente matemático. ¿Sí? Y tal vez, y esto para, yo la corto, Bueno, si llegan a hacer en una maestría no sé si llegan a tiempo, pero si se mandan a hacer un curso sobre elementos finitos, lo que sí les queremos comentar que lo estamos viendo desde un aspecto muy sesgado, ¿no? Es decir, lo estamos viendo nada más que como una ampliación del método de las deformaciones. Véanlo así. El método es aplicable a un montonazo de problemas. Y tal vez lleguen a ver, si hacen un curso de elementos finitos, seguramente se lo van a dar aplicado a fluidos, a transmisión de calor, pero esos polinomios de interpolación son siempre los mismos. Los polinomios de interpolación que vamos a ver acá lo usan para cualquier problema. sí, un poco lo hablamos el otro día. También, sí. Decía, sí. Yo, por lo menos de mi experiencia que tengo, ¿te acordás que yo lo hice en la UBA? Sí. Ahí había civiles, mecánicos, eléctricos, y lo dan orientado al análisis estructural. O sea, queda mucho más general, pero siempre termina en el elemento de viga, el elemento de placa, lo dan orientado,
y todavía digamos, de este método, como creo que lo hablamos o lo comentó Carlos, fue concebido en la ingeniería aeronáutica y la ingeniería mecánica. Sí. Ellos tienen mayores problemas por las geometrías que tienen, no nosotros. Y van a ver que la mayoría de los que dictan estos cursos son ingenieros civiles. ¿Sí? Yo particularmente no conozco, son todos civiles. ¿Sí? Si bien los aeronáuticos son los que más saben de estructura, ¿sí? Por lo menos más formación en estructuras tienen, más profunda. Son los que más temas de física les abarcan los problemas, porque tienen no solamente estructura, sino también interacción fluido-estructura, es decir, fluidos y temperatura encima. Hay problemas muy complicados. Sí, sí, y materiales de comportamiento no lineal, porque no tienen, ellos cuando diseñan el análisis no lineal desde el punto de vista geométrico y del comportamiento material es fundamental. Y siempre con no modelación estática, no siempre modelaciones dinámicas. Pero bueno. Si les interesa algún curso de esos, si se sigue dando todavía, yo conocí un ingeniero que era egresado mecánico, hizo el doctorado, maestría, no me acuerdo, en Alemania, Sansi creo que se llamaba, era docente en AEDO en los años 98, ¿no? Yo lo conocí. Pero bueno, si les interesa esto, en algún momento piquen ahí por la regional AEDO, que ahí tienen aeronáutica, por ejemplo. Esta persona es mecánico, no es aeronáutico, es mecánico, pero egresado de AEDO. Bueno, se terminó la clase de historia. Seguimos. Bueno, entonces llegamos acá a la expresión de la matriz rigidez, ¿sí? Esta es para cualquier tipo de elemento, pero guarda la matriz rigidez, ¿no? Pero acá lo estamos haciendo justamente si imponemos todo lo que, vale la redundancia, viene de arriba, la matriz rigidez es para el elemento triangular, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que este B está asociado a este L, y este L es un operador que está asociado al comportamiento del elemento que estamos analizando. ¿Sí? Al polinomio que se eligió. Claro. ¿Sí? Pero esa, como les decía Daniel, esa expresión de la integral a lo largo del área de B traspuesta por D por B, vale para cualquier tipo de elemento. Tal vez esa integral, si van a un problema espacial, en vez de ser de área, sería de volumen. Pero nada más. Lo que sí que las matrices... Y para este elemento es el único elemento para el cual esa integral se resuelve resolviendo la integral, valga la redundancia, porque son todas constantes adentro. Ya para el elemento de 4 nudos, que el polinomio es de un grado superior, se hacen todas por integración numérica. Se utiliza el método de Gauss, el método de la cuadratura de Gauss, que lo tienen que haber visto el año pasado en cálculo avanzado. ¿Sí? Pero ninguna de estas integrales, salvo la de este elementito y el del elemento de barra también, todas las otras integrales se resuelven por integración numérica. ¿Ok? Bueno. Bien. Bueno, y acá está expresado, perdón, el producto de estas matrices, ¿sí? Acá. ¿Sí? Desde ya, recuerden que acá hay un 1, que es el espesor. ¿Sí? Recuerden que acá hay un 1, que es el espesor. Bien. La integración sobre el área de este producto, llegamos a la expresión de la matriz rigidez del elemento de elasticidad plana de 3 nudos con 6 incógnitas, ¿sí? Donde acá se saca factor común esta relación, que es el módulo de elasticidad de 4 veces el área, y este es el K11, el K12, el K22, el K33, ¿sí? Estos son los elementos de la matriz. ¿Cómo llego acá, desde el punto de vista de las deformaciones? Bien. Y una cosa, fíjense que no aparece mu ahí. No sé si lo dice en algún momento, pero ese es la integral del triángulo de 3 nudos de elasticidad plana para el caso de mu 0. Yo me olvidé de decirlo. Sí, bueno, sí, me olvidé yo de decirlo. creo que está por ahí, ¿no? Eso es para el caso de mu 0.
Si no, dan unos choclos más largos, pero es totalmente resoluble. Lo que pasa es que uno termina loco, se tiene que hacer ese producto de matrices, pero con un programa que haga matemática simbólica sale fácil. Claro. Por eso quería aclarar. No, está bien, es que yo me olvidé de decirlo. Estamos considerando muy igual a cero. Bien, ¿cómo calculo cada uno de estos? ¿Sí? Fíjense que acá está el elemento con la aplicación de cada una de las incógnitas. Recuerden que este elemento triangular es un elemento de 6 incógnitas, o sea, 3 nudos con 2 incógnitas por nudo, que es el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, que es lo que venimos viendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino el nudo? ¿Sí? Para aplicar el método de deformaciones, recuerden que yo tengo que determinar cinemáticamente la estructura. ¿Cómo determino el nudo? Bueno, le pongo un vínculo doble a cada nudo. ¿Le puedo impedir la rotación? ¿Sí? Como hacemos en teoría en elementos de barra. No, porque acá no tengo incógnita rotación. Entonces, cuando yo determine este elemento, le voy a poner un apoyo doble o 2 apoyos simples, una en una dirección vertical y otra en otra dirección. Entonces, le impongo, lo determino, le aplico la incógnita. Por ejemplo, acá uso 1, ¿ven? Y aparece. Primero, defino las incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Está? 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Entonces, este es el K11 y este es el K12. ¿Ven? K11 y K12. Así lo hago con cada uno de las incógnitas en cada uno de los nudos. ¿Cuántas incógnitas tengo? 6. U1, U2, U3, B1, B2 y B3. Asociados los U a X y los B a Y. ¿Ven? Acá tengo las incógnitas en X, para las 3 incógnitas horizontales, y acá tengo las 3 incógnitas verticales. ¿Sí? Bien. ¿Qué se tiene que cumplir? El equilibrio. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todas, como se tiene que cumplir el equilibrio, cuando sume todas las componentes de las columnas, me tiene que dar 0. Fíjense que el K11 es igual al K, esperen que lo encuentre, el K11 con el K51, el K21 con, perdón, igual en módulo, ¿no? Con el K41, ¿sí? ¿Lo ven? O sea que la suma se tiene que cumplir el equilibrio. Se tiene que verificar, fíjense. Porque no hay cargas aplicadas, nada más que no se considera el peso propio del elemento, no hay cargas, fuerzas aplicadas, solo hay corrimientos nodales. Entonces, ¿cuáles fuerzas aparecen? Las reacciones en los nudos y la Claro. sumatoria en las dos direcciones, y si toman momento respecto de algún punto les va a dar 0. Ojo, porque en esa matriz, antes que me olvide, Daniel, disculpame, Sí. ojo, porque en esa matriz hay un valor que tiene el signo al revés. No me acuerdo cuál es, pero si suman las columnas lo van a encontrar. Hay una columna que creo que no da, no me acuerdo cuál es, pero hay una. Lo que sí, fíjense que hay simetría, ¿no? Sí. Miren. ¿Sí? Como siempre hay simetría, porque vale la ley de quién. De Maxwell. ¿Sí? Ah, no, 86. Sí, y recuerden lo que decía Carlos, estos serían los fundamentales sometidos a las incógnitas. Acá no hay carga. Claro. ¿Sí? Exactamente. Hagan el paralelismo con lo que vimos en el método de las deformaciones, cuando yo busco mi fundamental, que es la estructura determinada cinemáticamente, para las incógnitas, ahí tengo solamente los esfuerzos que generan las incógnitas. ¿Sí? En este caso rotaciones no hay, en este caso hay justamente las incógnitas están asociadas a los grados de libertad que tiene el elemento, que son desplazamientos horizontales y desplazamiento vertical. ¿Sí? Si utilizo el elemento de barra, ahí sí tendré rotaciones. Para este elemento de elasticidad plana, no. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Depende del elemento, depende el comportamiento, el elemento en función del comportamiento de la estructura en análisis, es las incógnitas, y de acuerdo a mis incógnitas, los polinomios de interpolación. ¿Sí? Y de acuerdo a después vamos a ver el triángulo de 6 nudos, de acuerdo a la precisión del elemento, y vamos a ver ese comparativo en un ejemplo que hay en una ménsula,
la precisión, los grados de libertad del elemento aumentan cuando el elemento es más refinado. ¿Sí? El triángulo de 6 nudos, van a ver que llega mucho más rápido, converge a la solución exacta mucho más rápido que este. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver. Bien. Bueno, entonces le aplicamos las incógnitas y en función de cada incógnita van apareciendo las rigideces que la tienen resumidas acá. Para mu0, como aclaró Carlos, que me lo olvidé. Bien. Bueno, un poco acá lo que hablamos, ¿sí? Se tiene que cumplir el equilibrio. ¿Sí? Es un poquito de lo que estuvimos hablando recién. Bueno, transformación de coordenadas. Al igual que como vimos en análisis estructural, estos elementos están en coordenadas locales. ¿Sí? Yo la matriz rígida de la estructura, cuando calcule los corrimientos, tienen que estar en coordenadas globales. Entonces tenemos que hacer la transformación de coordenadas de forma similar a lo que vimos en análisis estructural. ¿Qué diferencia hay? A ver si alguien nos lo puede decir, entre este elemento y un elemento de barra. Porque también tiene 6 incógnitas, y el elemento de barra tiene 6 incógnitas. Que tiene 3 nudos. Sí, pero ¿cuál sería? Está bien lo que dijiste. El elemento de barra tiene 2 nudos. Pero tiene 6 incógnitas el elemento de barra y este también tiene 6 incógnitas. ¿Qué diferencia ven? Que lo comentamos recién. Cuando yo les dije, si determinamos cinemáticamente la estructura, ¿le puede impedir la rotación? No, porque no hay. ¿Sí? Las 6 incógnitas que tiene este elemento, de acuerdo al comportamiento, que es de elasticidad plana, son 6 corrimientos. ¿Sí? 2 en cada nudo, uno vertical y uno horizontal. El elemento de barra tiene 3 por nudo, pero 2 son desplazamientos y 1 es rotación por cada nudo. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerden, bueno, acá el I positivo es hacia arriba, pero es anecdótico, ¿no? No vamos a la aguja para nuestro análisis. Vamos a la aguja con respecto al sentido positivo. Pero fíjense cómo hace la proyección de las fuerzas nodales, ¿sí? De la coordenada local. La coordenada global tiene el prima, ¿no? Y la coordenada local no tiene el prima, ven que está rotada, ¿sí? X e Y. Cuando los proyecta PX y PI a PX' y PI', ven las funciones trigonométricas, ven que la matriz queda, esta es la matriz rotación, coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, ¿sí? Al margen de que en la otra están invertidos estos, ¿qué diferencia hay con la otra, con la matriz rigidez de barra? Perdón, la matriz rotación de barra. Fíjense que acá estoy rotando las componentes de la fuerza. ¿Sí? ¿La rotación existe? No. La rotación igual no vale la redundancia, no la voy a rotar en coordenadas porque la rotación la mido en el eje perpendicular al plano. Sí, el plano es el mismo. Entonces, recuerden que acá la matriz rotación de barra es de 3×3 para cada nudo. Y acá aparecería un 1 con una fila de ceros y una columna de ceros. ¿Ven la diferencia que hay? ¿Lo ven? Entonces, la P en globales es la matriz rotación por la P en locales. Valga la redundancia, la P en locales es la rotación transpuesta por la P en globales. El paralelismo para el U. El U en globales es la matriz rotación por el U en locales. ¿Sí? ¿Está? ¿Ven la diferencia entre la matriz rotación del elemento de elasticidad plana y la matriz rotación del elemento de barra? Los dos elementos, si bien están analizando dos comportamientos distintos, no obstante, yo con el elemento de elasticidad plana puedo modelar una viga, ¿sí? Pero a rigor, a lo que estamos viendo nosotros, son dos comportamientos distintos. Los dos tienen 6 incógnitas, pero las incógnitas del elemento de elasticidad plana
son, por nudo, 2 corrimientos, ¿sí? Y las incógnitas del elemento de barra son 3 por nudo, pero hay una rotación, son 2 desplazamientos y una rotación, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense acá la diferencia. La matriz rotación es distinta, ¿sí? Si bien es la proyección de los ejes de la dirección local sobre la dirección global, que es trigonometría, fíjense que acá falta justamente una fila y una columna, que es la rotación, que el elemento de barra la tiene y este no. ¿Sí? Bien. Bueno, después sigue, dice, estamos ya en condiciones de ensamblar la matriz de la estructura, por lo tanto todo lo restante es idéntico a lo que justamente va analizado en estructuras, en elementos de barra, elementos de deformación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que yo pude rotar y pasar la matriz rigidez de coordenadas locales a globales, la tengo que buscar su posición en la matriz de rigidez de la estructura. Entonces, ¿cómo hago eso? Y con la matriz traslación. Premultiplico y postmultiplico por la matriz traslación y la traslación traspuesta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, relaciono en la matriz traslación, que lo vamos a hacer la clase que viene, vamos a hacer un ejercicio literal de una matriz rigidez, vamos a relacionar las incógnitas en los grados de libertad del elemento con los grados de libertad de la estructura. ¿Sí? Como hicimos en ANIS. ¿Sí? La cantidad de columnas del elemento de barra son 6, ¿sí? Y las filas eran los grados o las incógnitas de la estructura. Bueno, acá también las columnas son 6 y las filas van a ser de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga mi estructura a resolver. ¿Sí? Entonces, ensamblar la matriz es eso. Armar, ven acá, el K sub E, la matriz rigidez de la estructura, y la armo como la suma, ¿sí?, de las matrices rigidez de cada elemento, rotadas y posicionadas con la matriz, con el pre y post multiplicar la matriz traslación, para dar su ubicación dentro de la matriz rigidez. ¿Sí? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Ahí en el recuadro de arriba, ¿por qué multiplica por la transpuesta y no la inversa? El R transpuesta. El R transpuesto. No, porque lo cambio de posición. Claro, pero, o sea, está despejando ahí P, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no tendría que multiplicar en los dos lados por la inversa? No, no, acordate cómo es el producto de matrices. Para transponer, para calcular esta tengo que multiplicar por la transpuesta. ¿Sí? Porque fíjate una cosa, míralo acá. Yo quiero pasar de la coordenada local a la global. ¿Sí? Multiplico P sub X por el coseno y P sub, con su signo, y P sub I por el seno. ¿Sí? Si quiero pasar yo pasé de la local a la global. Si quiero pasar de la global a la local, ¿sí?, P sub X lo tengo que multiplicar por el seno y P sub I por el coseno. Y me rotan las filas por las columnas. De todas maneras, creo que esa matriz, porque pinta como dice, ¿quién fue? Sí, Malvicino, sí, que preguntó. sí. Malvicini. Bueno, creo que, si mal no recuerdo, un buen ejercicio para verificar que eso está bien, Malvicino, hace la inversa, poner las fuerzas en coordenadas Locales, globales y pasarlas a local. Claro. Pero creo que esa matriz, la rotación, la inversa es igual a la transpuesta, me parece. Me parece que esa matriz tiene esa propiedad. Déjame ver. Dale, vos seguí, Daniel, porque Sí, lo sí, que dice él tiene razón. Claro, pero para que te quede claro, fíjate, yo estoy pasando PI en esta dirección, ¿sí?, a la por decir PI, ¿no? O PX. En esta dirección a la dirección de X'. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo multiplico por el coseno, ¿sí?, y le sumo la componente de la proyección de Ni por el seno. ¿Sí? Ahora yo te digo, hacelo este ejercicio. Yo te digo, tengo PX', que la estoy marcando ahí acá, y PI'. Quiero hallar PX. Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico a PX' por el seno y a PI' por el coseno. O sea, fíjate que se rotan.
¿sí? Hacelo, vas a ver que da exactamente lo mismo, perdón, que da exactamente lo mismo, no, que da lo que está marcado acá, ¿sí? Para que te quedes tranquilo, ¿sí? Pero Sí, es sí, así, gracias. es así. Y si no, decí no porque nos mandamos alguno, pero no, es así, y si no, referite de vuelta Ahora, a... ahora estoy haciendo con Mascad eso que le dije a él y ahora te Bueno, ahora él va a verificar si la rotación y la inversa de esta es la misma, ¿sí? Bien, pero hacelo para que te quedes tranquilo porque es así, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ensamblamos, ¿sí? Tabla de vuelta, damos la rigidez, cortamos y ensamblamos. Bien, y después, ¿cuál es mi objetivo? Calcular el vector corrimiento nodal para, ¿qué me interesa a mí? Calcular en lo que es el estado plano, y recuerden que lo que yo voy a buscar en la salida, en el caso de los soft, ¿sí? En el caso del MACAL que van a hacer ustedes también, es lo que me da el elemento. Yo en un elemento de elasticidad plana no voy a buscar momento ni corte. Voy a buscar la sigma xi y las tau xi. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Entonces, para este caso, con el U del elemento, voy a calcular el vector tensión. El vector tensión, ¿sí? Basándome en la imposición del comportamiento del material, es D por el vector épsilon. ¿Sí? Y el vector épsilon, recuerden que era B por U sub E. Este B, acuérdense que era el operador derivada del vector U. ¿Sí? Bien. Entonces, verificado, ¿eh? ¿eh? Verificado. Después, si querés, Bueno, les comparto yo un cachito de la pantalla y les muestro lo que da el bueno, matemático, lo que da el dame, Mascad. dame, dame, Sí, sí, déjame sí, cuando, completar la última y te dejo. sí, sí, cuando Entonces, quieras. bueno, dale. Entonces, acá tenemos, recuerda la expresión del vector sigma. Y acá lo tenemos en forma matricial, fíjense. El vector sigma, hagan el paralelismo con el vector epsilon, epsilon x, epsilon y, gamma xi, sigma x, sigma y tau. Y acá tenemos la matriz. Para mu 0, esta se hace 1 y me queda esta expresión. El vector sigma es el producto de esta matriz por este vector. ¿Sí? Bien. Un minuto. Entonces, yo ahora ya tengo la matriz rigidez. Cálculo de las fuerzas nodales del vector P. ¿Sí? Entonces, acuérdense, P a qué era igual, a K por U. Yo tengo que calcular las dos fuerzas nodales, ¿sí? En cada nudo, PX y PI. Entonces, P1 es K11 por el vector en 1, el vector corrimiento en el nudo 1. Este vector corrimiento, acuérdense que es U1 y B1. ¿Sí? K12 por el vector 2, K13, más la fuerza, si tengo una fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el vector fuerzas nodales, es la matriz rigidez, ¿sí? Del elemento, por el vector U más las fuerzas aplicadas, ¿sí? Que es esto que está acá. Fíjense el paralelismo con lo que hicimos en cálculo matricial, ¿sí? O sea, aplicando el método de las deformaciones, para barras. De vuelta, ¿qué es lo único que cambió? La matriz rigidez del elemento. ¿Sí? Lo único que cambió es la matriz de rigidez del elemento, porque el elemento de modelación es otro. Como estoy analizando otros elementos, ¿sí? Que no puedo analizar con barras, por ejemplo, el elemento de estado plano, que este es el caso, cambia el elemento de modelación, cambia la matriz de rigidez. La manera de analizar la estructura sigue siendo la misma. ¿Sí? Bien. Y antes de que pasarle a Carlos y mostrarles algunas Una mallas. cosa, Sí. déjame comentar, ahí, quédate ahí. Yo la verdad que no sé si se lo comentaste, les pido disculpas, pero fíjense, ven cómo arma el vector fuerzas nodales, ven que hay P sub 1, tiene un tilde abajo, Sí. P sub 1, P sub 2 y P sub 3, guarda que son vectores de 2 por 1. ¿Sí? Y esa matriz que está ahí, que dice K11, K12, cada K de esos son submatrices de 2 por 2. O sea que la matriz guarda, porque acá hay una diferencia con la matriz del elemento de barra.
si bien las dos matrices son de 6 por 6, cuando particionamos esa matriz de 6 por 6 en el elemento de barra, como tiene dos nudos, pero con 3 incógnitas por nudo, esa matriz de 6 por 6 se particiona en 4 matrices De 3 de 3 por 3. Esta matriz de 6 por 6, el elemento tiene 3 nudos y 2 incógnitas por nudo. Entonces se particiona en 9 matrices, pero de 2 por 2. ¿Está claro? Y los vectores de eso U1, U2, U3 son vectores de 2 por 1. ¿Quedó claro eso? No Sí, confundir. sí, está bien porque yo lo del vector P lo dije y el vector U también, pero me olvidé de mencionar que las matrices estas, de estas riquezas son matrices 2 por 2. Perfecto. Ok. Entonces, guarda con eso. ¿Sí? Ahí es donde está más el concepto de la cosa también. Claro. ¿Sí? Que tiene que tener en claro por qué un elemento tiene 2 incógnitas por nudo, porque el otro tiene 3. ¿Sí? Bueno, eso nomás. No, perfecto. Bueno, y acá tienen un resumen, ¿sí? Lo que estuvimos viendo. Discretizamos el continuo, ¿sí? Calculamos U como A por alfa, ¿sí? Reflejamos, o sea, eliminamos el alfa, ¿se acuerdan? Calculamos el épsilon, este B era la derivada de U, el operador derivada iba a depender del comportamiento del elemento, ¿sí? Lo armábamos nosotros, como bien dijo Carlos, calculamos la matriz rigidez, ¿sí? Rotamos a coordenadas de locales a globales, ensamblamos la matriz rigidez, ¿sí? Haciendo la suma de las matrices rotadas y puestas con la matriz traslación en su posición dentro de la matriz rigidez de la estructura, despejamos U del elemento y calculamos el vector sigma, ¿sí? Esto sería el resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bien. Carlos, les muestro unas mallas de elementos finitos y después te dejo a vos. Sí, y que tengan en cuenta una cosa, ese vector, las componentes de ese vector sigma, uno puede llamar sigma, qué sé yo, para un elemento de placa también, ¿no? Creo que lo llamamos M acá, pero por eso lo pueden llegar a encontrar en la bibliografía como sigma en general. Uno, en función, lo que les decimos siempre, en función al tipo de problema que están analizando, tienen que saber qué es lo que les va a devolver el programa, o qué es lo que les va a dar esta expresión que está acá. En este caso, ese sigma tiene sigma x, sigma y y tau xy. Pero si fuera un elemento de placas, ¿qué tiene? mx, mi y mxy. Una placa plana delgada en la cual se desprecian las deformaciones por corte, ¿no? Pero si es un elemento de volumen, como le vamos a mostrar, no sé si en la próxima clase lo veremos, ese sigma va a tener 6, 6, las 3 sigma y las 3 tau. Sí. Entonces depende, y ahí es donde uno tiene que hilar un poquito más fino para quedarse con el concepto. Bueno, eso, dale. No, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, y vamos a ver la semana que viene. No, la semana que viene vamos a ver otra cosa. Esto también, la otra. Ah, perdón, no, está acá. Disculpen. ¿Se llega a ver? Sí, se ve, profe. Bueno, fíjense, esta es una presa, casa de piedra. Esta es la malla del muro de gravedad de la presa. ¿Sí? Esto es, a ver, ustedes me van a decir, pero esta malla está armada a mano. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes se salvaron justamente por Por la edad que tienen, ¿no? no, pero si se lo veníamos haciendo hacer. Justamente por las clases virtuales, de no utilizar, ¿sí? Esto. O sea, soft que corren bajo DOS y hay que entrar la malla con coordenadas. Entonces, o sea, el soft que van a utilizar ustedes, si bien cuando hagan el MATLAB, ahí van a tratar de, van a ser pocos elementos, ¿sí? Cuando hagan con el Abacus, directamente van a darle cuando hagan el mallado, la posición de los nudos en función de la relación
del tamaño del elemento respecto a la geometría de la estructura y le hace el mallado automático, llamémoslo así. Acá no. Acá el tipo tenía que dibujar, generar el mallado, que es lo que están viendo ustedes, numerar nodos, numerar elementos, darle coordenada a los nodos y entrar las coordenadas de los nodos. ¿Sí? Nosotros hasta antes del 2019 se lo hacíamos hacer en una chapa. ¿Sí? Y es un laburito interesante. ¿Sí? Sí, Carlos, perdona. No, y ¿cómo es? Y sacar las coordenadas de nudos, y numerar los nudos tratando de ¿qué? De tener el menor ancho de banda. ¿Sí? Porque de eso va a depender ¿qué? El tamaño de la matriz de rigidez de la estructura. ¿Se dan cuenta? Pues si no, se te colgaba la máquina. Y fíjense que donde más interesa conocer los resultados con precisión, tanto más densa es la malla, ¿ven? Sí, ven que acá hay un agujero, que es un túnel de inspección. Fíjense cómo se densifica el mallado. Bueno, el elemento ven que es más chico. ¿Sí? Y acá generó una malla que es el muro, y no sé si no también está el suelo modelado. Sinceramente eso no se lo puedo decir. Creo que Puede eso es ser el suelo. Sí, creo que esa parte es el suelo. Y cuando se va alejando, los elementos son cada vez más grandes porque como que no le interesa mucho lo que pasa Claro. en esa lejanía, ¿no? Pero bueno, todo esto había que hacer la mano y después querés saber la tensión en el elemento, tenés que buscar, tenés que ver acá cuál es el número de nudos, tienen que ver cuáles son las coordenadas locales del elemento, porque un sigma en función a eso puede ser un sigma positivo en función a cómo esté referida la terna local del elemento. Un sigma positivo puede significar tracción o compresión, como en un elemento de barra. Los programas viejos, había un programa cuando yo cursé ANES 1 en el 83, se llamaba Estabilidad 3, se llamaba ANBAR, con N, que era análisis de barra, y te daba el esfuerzo axil positivo si coincidía con el eje X local, y si era positivo, que significaba que era compresión. Entonces había que estar, y había que leer, era todo numérico. La salida y la entrada era toda numérica. Igual, perdón Carlos, igual, ¿sí? Hay que analizar las ternas locales, ¿sí? Porque depende cómo generan el mallado, cómo generan el contorno, puede ser que, por ejemplo, después tienen que densificar y lo hacen al revés, ¿sí? Y les rota la terna local. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Uno tiene que pedir graficar las ternas locales justamente para saber qué y en qué dirección está midiendo. Porque a veces no le pone XY, le pone 1, 2 y 3, no lo van a ver en el abacus. ¿Sí? Y les da sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, 2, y la sigma 1, 2 es la tau XY para nosotros. Pero hay que ver qué ejes son 1, 2. ¿Sí? Esos en los programas actuales. En esta época no te dibujaba nada. Te dibujaba así el mallado. Si le pedías, te hacía el mallado en una gráfica en blanco y negro con bastante poca definición, pero las ternas locales, olvídate, tenías que ver vos cómo habías numerado los nudos para saber. Siguiendo el orden de numeración que te decía el manualcito del programa. Sí. Y la entrada de datos era toda numérica también. Y sin texto. 1, 3, ¿y qué son esos números? Tenías que ir al manual. Sí, no es como lo que van a ver ahora, que les entran al menú de materiales y les piden qué material quieren. Isótropo homogéneo, o sea, les despliega una variedad de cosas y uno elige y entra los datos que antes no era así. ¿Sí? Es una lástima porque eso da mucho, porque ustedes en el ejercicio de MATCAD, si bien van a ser pocos elementos, van a tener que definir la terna local, ¿sí? Van a tener que entrar las propiedades de los materiales, si los 4 elementos son iguales o no, definir la posición geométrica de los nudos respecto a la terna global. Bueno, todo eso lo van a tener que hacer. Pero después cuando lo vean con el abacus, tienen mucha parte resuelta. Lo que no se van a salvar, ¿sí? Y esto es importante, yo puedo generar una malla muy refinada, ¿sí?
pero después tengo que leer eso. ¿Sí? Yo puedo generar 2000 nudos, pero después yo tengo que leer y sacar datos de ahí. ¿Sí? Al margen de que tengo que tener mucho cuidado en función del comportamiento de la estructura. Por ejemplo, esto trabaja en un estado plano, este muro de gravedad. Se hace una si el eje longitudinal de la presa tiende a ser recto. ¿Sí? Si es una presa de arco, no, ya ahí tiene otro comportamiento. ¿Sí? Justamente de arco o de cáscara, ya después veremos cuando veamos membranas y cáscaras. Entonces, si yo metí colocar el elemento de acuerdo al comportamiento, pero ojo después con lo que yo tengo que leer y los datos que tengo que sacar para el análisis. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? Porque ahí me puedo equivocar fácilmente. Entonces, de analizar, no me voy a meter directamente con un elemento, con una modelación de 5000 nudos. ¿Sí? Por decir 5000 nudos, quizás es escaso 5000 nudos de acuerdo a lo que tenga que modelar. Pero voy a tener que hacer primero una malla no tan refinada, donde yo pueda leer y ver cómo se está comportando, ver dónde tengo picos de tensiones, ¿sí? Y empezar a afinar ahí. ¿Sí? Una de las que le puedo decir. ¿Sí? Pero guarda con eso, nada más porque yo tengo que sacar datos. Y si empiezo a ver chorreras donde dice elemento 1, nudo 1, no sé, estoy buscando tensiones, tal y tal, nudo 2, y después tengo el nudo 5000. Ojo. ¿Sí? Nada más. De eso no se salva nadie. Con los soft de ahora tienen los cromas. Pero el croma no me dice el punto. O sea, yo voy midiendo y es estimativo. O sea, no tengo en el punto tal el valor. No, me da una tabla de variación. Ya lo van a ver. Eso me orienta. Hay que estar muy canchero para asociar un color con lo que te da la paleta de colores, ¿no? Sí. Con un valor. Bueno. Bien, espera que muestre un par más. Bueno, la que les quería mostrar. Bueno, este es un vertedero. Estos son los túneles de inspección, ¿sí? De una central eléctrica. Hay túneles donde se van midiendo justamente el valor pisométrico, la altura pisométrica del agua para la supresión que tiene. Entonces, estos túneles acá tienen, de acuerdo al análisis, las direcciones de las tensiones principales. ¿Sí? Eso lo hacía el programa. Sí. Acá tienen placa, y lo que les quería mostrar era, bueno, acá tiene un sólido de revolución, ¿sí? Acá tiene el eje de simetría con las isocurvas, y acá justamente la dirección de las tensiones principales. Esto es para presión interna. Fíjense el modelado que tiene. Y fíjense cómo aprovecha la doble simetría. ¿Ven que hay un cuarto generado nada más? Ahí está, sí, un cuarto. ¿Sí? Ven que el concepto de simetría, discúlpame, el concepto de simetría también se aplica a los modelos por computadora, porque menos laburo para generar malla y menos tiempo de computadora, y se pueden densificar más las mallas. Claro. Bueno, esta la puedo resolver con un cuarto, como justamente bien lo dice acá. Ojo con estos vértices, ¿sí? Sí, estos cambios bruscos en las direcciones de la geometría del elemento generan picos de tensiones, y cuando uno, justamente por lo que les comentábamos antes, cuando uno hace un mallado regular, acá me aparecen tensiones que son terriblemente grandes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que aumentar el mallado en esa zona. O, por ejemplo, están diseñando una platea, ¿sí? Y le ponen un nudito donde cae una columna. Y ahí los picos de tensiones le van a dar terribles. Entonces lo que tienen que hacer es aumentar la cantidad de elementos y tratar de distribuir la carga en más elementos. ¿Por qué? Porque eso es irreal. Y si uno va a analizar en función de eso, le va a dar algo totalmente antieconómico. ¿Sí? Pero bueno, eso es justamente lo que hablábamos antes del tema de modelación. Bien. Y bueno, acá tienen fíjense lo que yo les decía. El análisis, ven este dibujito, lo hice yo. Son
los nervios, acá, el vertedero, lo que está modelando es este nervio, acá arriba, lo que estoy marcando acá es el vertedero. Acá, entre este nervio y este nervio, están las compuertas de la presa, y acá apoya un puente que pasa de lado a lado de la presa. Lo que modela es esto que está rayado. Y fíjense los diagramas, ¿sí? Estos son los diagramas de tensiones normales. ¿Ven que tiende al de un estado plano que ustedes ya conocen? ¿Sí? Fíjense cómo varía. Falta la parte de compresión, ¿no? Acá. Pero fíjense que está muy finito, pero miren la parte de abajo. ¿Sí? Y fíjense, si ven acá está graficado, todo esto está hecho a mano. ¿Sí? Y fíjense, este es el nudo de una viga metálica, puede ser una cabrera. ¿Sí? Fíjense el laburo que había que hacer. ¿Sí? Y después... Y ahí están las fuerzas, los esfuerzos axiales como carga repartida. Sí, sí, sí. Fíjense el laburo que había que hacer. Claro. Pero bueno, no se salvan del análisis de la salida. ¿Sí? Eso no se salva a nadie. Bien, no sé si quieren consultar algo, si no, pasamos a lo que el tema de la inversa de la matriz de rotación. Sí, ya lo tengo hecho. Yo podré compartir. Ahí está, sí. Lo tengo hecho. Lo hizo el... No les voy a descubrir el agua, pero yo definí, ven, esto yo lo definí como matriz rotación. Entonces dice, la matriz rotación traspuesta es transponer filas por columnas, ¿no? Coseno, seno, menos seno, coseno. Y después le hice invertir la matriz y dio exactamente lo mismo que la inversa. ¿Sí? Esta no me acuerdo por qué tienen esta propiedad, hay algo que ahora no lo tengo presente, pero tenían una particularidad estas matrices. No me acuerdo ahora cómo es el tema ahora, no lo tengo presente, pero bueno, tienen esa particularidad. La inversa es igual a la traspuesta, porque son matrices ortogonales, creo que se llaman. Creo que venía por ahí la cosa. No, yo no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo bien, pero sé que la traspuesta es igual a la inversa. Y es más, si a esta inversa yo no le digo simplificar, si le digo directamente que mande la expresión numérica, mirá lo que hace. Ay, ¿ven? Como no simplifica, te manda, este es el determinante de esta matriz. De esta matriz, es el determinante. Ven, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Puede venir por ahí la cosa. Creo que venía por ahí. Por eso que la traspuesta es igual a la inversa. Porque coseno... ¿Eh? No, le quería decir, no me acuerdo quién es el muchacho que preguntó, pero no obstante, hace el ejercicio de proyectar de globales a locales, y vas a ver que cuando vos haces la proyección, multiplicando por seno o coseno, según corresponda, la local y la global en X y en Y, la global, perdón, en X y en Y, vas a ver que llegás a la rotación traspuesta. Eso para que te quede en claro y te quedes seguro de lo que se está haciendo. Sí, gracias. De nada. Bueno. Bueno, no sé si quieren consultar algo. La semana que viene no vamos a ver teoría, sino el armado en forma literal de una matriz rigidez de una estructurita chiquita. ¿Sí? Así, cortamos un poco la teoría y le damos un poco a la especificación. Si bien es literal, pero ahí vamos a armar las matrices de traslación, vamos a plantear las ternas locales, los grados de las incógnitas de la estructura, un poco ya para ir entrando en el armado. ¿Sí? Bien, si no tienen dudas, nos vemos el miércoles que viene. Profe, sí. Le molesto un momento. Quería consultarle con respecto al con respecto al TP, que bueno, se tiene que entregar. Yo, bueno, hallo el valor cuando aplico diferencias finitas en placas, hallo el valor de desplazamiento, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer después? Comparar con la tabla que hicimos en el ejercicio 1,
pero eso nos daba momentos. La pregunta sería, a partir del desplazamiento que tenemos, ¿podemos llegar al momento de Sí, la placa o algo así? ustedes tienen las expresiones de los esfuerzos en diferencias finitas. Vos calculás todos los descensos de tu malla, ¿sí? Tenés que resolver el sistema de ecuaciones, si un poco lo estábamos hablando antes, de la cantidad de puntos que tomás, resolvés eso, y una vez que tenés todos los desplazamientos dentro de tu malla, ustedes tienen ahí en el apunte los esfuerzos en función de los desplazamientos. Y lo que les pedimos que comparen es de la tabla de Kalmanov el momento máximo de tramo con G más P, ¿sí? Y el desplazamiento, que la tabla también se los da. Lo único que tienen que utilizar es la rigidez de la placa en la tabla, nada más. Lo último no lo escuché, disculpe. Que también la tabla les da el desplazamiento máximo de tramo. ¿Sí? Nada más que en el factor de multiplicación tiene que ir dividido la rigidez de la placa, el D. Ese E por H al cubo sobre 12 por 1 menos mu. Ahí. Sí. La tabla de abajo te lo dice. O sea, perfecto. momento de tramo con con momento de tramo diferencia finita con momento de tramo de tabla, desplazamiento del centro de tramo diferencia finita con desplazamiento de tabla. Perfecto, así puedo hacer una comparación. Gracias. No, por favor. Profe, yo tengo una consulta. Mm. Ahí en diferencias finitas también. Que los desplazamientos los calculo sin rigidez torsional. Pero después en un momento dice placas con rigidez torsional y ancho de malla, bueno, SX igual SY igual S. Yo lo calculé con eso, pero ¿está bien hacer eso? No, lo único que, vos fíjate que dentro, en la expresión de momento tenés derivadas, ¿sí? Y las derivadas de la función desplazamiento las tenés en diferencias finitas. Cuando tenés sin rigidez torsional, no te tiene que aparecer las derivadas cruzadas. Ah, claro, sí, en MX y MI no me figura. Claro, MX y MI, y listo. Genial. Ah, listo. No, el que no te va a aparecer es el MXI, guarda, Sí, no, MX, ese no aparece. MX y Ah. MI. MX y Buenísimo. MI, sí. MX, por eso MX y MI. Y el No, MX sí, sí, está bien. Está bien, yo entendí mal. Entonces. No. Dale, genial, gracias. ¿Te quedó claro? Sí. No va a haber directamente MXI porque no tenemos cruzado. Exacto. O no tiene rigidez torsional. La estamos considerando que no tiene rigidez torsional. ¿Sí? Bueno, no sé si, Paula, ¿vos querés hacer algún comentario? No, nada. Bueno, bueno, si no tienen ninguna consulta, nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Chao, buenas noches. Chao, buenas Chao, noches a Paula. todos. Chao, Chao, Carlos. Daniel. Chao, Paula.